Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a empezar nomás. Anaí. Estamos por aquí. Buenas. Está, hola. ¿Cómo están? Ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este encuentro conversatorio de mujeres y disidencias, organizado por Muchachas Peronistas Tucumán, la Comisión de Salud de Tucumán del Instituto Patria y Frente Ciudadano por la Salud del NOA. Creemos que es imprescindible en estos momentos debatir sobre los obstáculos que se nos presentan a nosotras las mujeres y disidencias históricamente bajo el dominio del sistema patriarcal que se reproduce sobre nuestros cuerpos y nos mata todos los días cuando nos olvidan, cuando nos marginan, cuando nos desprecian, agravándose la situación en estos momentos de pandemia, sobre todo en el noroeste argentino, donde las políticas de prevención en materia de género son insuficientes. Tucumán es una de las provincias, una de las últimas provincias en adherir a la ley Micaela y aún se niega a aplicar la educación sexual integral en las escuelas públicas. En nuestra provincia hay un enlentecimiento de la justicia y una incredulidad en el sistema. Lo demostró el femicidio de Abigail, demostró la falta de formación en materia de violencia de género en las fuerzas policiales y la desidia estructural para abordar las problemáticas en los barrios más vulnerables. Por ella y por tantas otras, alzamos la voz, daremos la lucha y actuaremos por una sociedad más justa. Todas las conquistas feministas las hemos logrado nosotras, nosotros y nosotres con activismo político y seguiremos militando y luchando por nuestros derechos. Con Néstor y Cristina se inició un proceso de reivindicaciones y conquistas basada en la lógica de los derechos en cuanto a diversidad y género. Hoy contamos con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, un hecho importantísimo para seguir construyendo la patria feminista con perspectiva de género y de diversidad y con aborto legal, lo que significa igualdad y justicia social. Muchas gracias. Bueno, María, te doy la palabra para que presentes a los expositores. Muchas gracias. Para dar inicio al conversatorio, tomará la palabra Eliana Soria, quien es médica pediatra del Instituto de la Maternidad y Ginecología de Nuestra Señora de las Mercedes. Realiza además consejería sexual y reproductiva en los consultorios amigables de la Policlínica de Tafí Viejo y es militante de la Comisión de Salud de Tucumán del Instituto Patria. Ella abordará el primer eje, que es sobre la ley de interrupción legal del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia. Eli, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está. Bueno, hola, buenas tardes, hola a todos, compañeros, compañeras. Bueno, yo soy Eli Soria, como ya me han presentado. Primero, ¿me escuchan bien ahí? Porque tenía muchos problemas. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, yo, como ya decía la chica, milito hace un par de años en la comisión, y bueno, también en género. Por eso es que comencé a participar de estos consultorios amigables, porque me parece importantísimo que los adolescentes, les adolescentes tengan ese espacio, que cada vez, por suerte, son mayores, hay un poco más en los centros asistenciales, en los hospitales. Bueno, yo quería más o menos contarles qué es lo que hago básicamente en esos consultorios y por qué se llaman amigables. Bueno, sabemos que
los adolescentes, les adolescentes no tienen las mismas necesidades que los adultos, tienen otros miedos cuando la iniciación de la actividad sexual, de su vida sexual y todas las problemáticas que tienen en realidad los adolescentes son diferentes, y también el acceso es diferente, el acceso a buscar información. Entonces, por eso es que empiezan a multiplicarse estos espacios, que son espacios amigables, o sea que son espacios respetados, donde tratamos de conservar la confidencialidad, si bien en todos los espacios médicos son confidenciales, pero los adolescentes son diferentes en cuanto a sus necesidades, entonces necesitan saber y conocer sus derechos, y en eso estamos, digamos, trabajando. Somos un equipo en la Policlínica de Tafí Viejo, donde trabajamos con una psicóloga, bueno, yo que soy pediatra, y que comencé a trabajar hace un par de años con los adolescentes. Hay enfermeras también, y en este consultorio, primero tratamos de la llegada, digamos, tratamos de promover esa llegada del adolescente, que ha sido bastante difícil en un comienzo, porque ellos son mucho más reacios a veces de consultar las cosas que les preocupan. Con esto de la pandemia, sí nos ha complicado un poco el acceso a todos los adolescentes, porque bueno, antes nosotros íbamos a los colegios, hacíamos mayores charlas de educación sexual, en todos los espacios públicos. Bueno, ahora sabemos que eso no se puede, pero por suerte nosotros ya tenemos un flujo de pacientes que ya hace más de un año, casi 2 años, que todos tienen nuestro número. Mi número lo tienen todas mis pacientes, y que la mayoría son mujeres, la mayoría son adolescentes mujeres, las que se animan más a consultar estos temas, ¿no? Bueno, allí damos consejería, siempre respetando sus derechos. Tratamos de transmitirles cuáles son sus derechos, que pueden asistir a los centros asistenciales a buscar información solos, digamos, a partir de los 13 años. Legalmente ellos tienen la capacidad, bueno, la posibilidad de acceder a los centros asistenciales sin necesidad de estar acompañados de un adulto. Ellos tienen la libertad sobre su cuerpo y sobre su salud. Entonces, eso también nosotros, por suerte, ya habíamos un poco transmitido en los colegios y todo, y de ahí empezaron a acercarse chicas de 13 años, algunos varones también, pero siempre son menos, o algunos la acompañan a las amigas o a las novias. Entonces, esto de que puedan consultar sin un adulto, ellos no sabían, y los padres tampoco saben. Nosotros tratamos también de decirle, hay veces que van con las madres, y de tratar de que entren solas, o sea, sin herir susceptibilidades, porque bueno, ellas consideran de que su hijo tiene derecho, entonces, ¿por qué no van a entrar? Entonces yo siempre les digo, bueno, nosotros siempre tratamos de hablar con los adolescentes primero, después le hago pasar, bueno, tratar de ver la manera amigable de que no se ofendan las madres, y también que sepan que es un derecho. Decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su salud, disfrutar de una sexualidad, o sea, que la sexualidad sea placentera y no reproductiva, hablar no solamente reproductiva, hablarles sobre los métodos anticonceptivos, y que ellos sepan que tienen la libertad de elegir qué métodos anticonceptivos desean, cómo quieren cuidarse. Les explicamos todo lo que existe, los métodos que existen y los métodos que gratuitamente se les entrega desde los centros asistenciales. Eso también es un derecho. Bueno, ahora lo único bueno de la pandemia para
en este sentido es que yo les digo, bueno, tienen que entrar solamente uno, así que va a entrar la paciente solamente. Así que bueno, ahí como que está más fácil, no tengo que dar tantas explicaciones. Pero sí es notable cómo las chicas pueden sentirse mucho más cómodas sin la presencia de los adultos. Entonces, bueno, en ese sentido respetamos también. Y sobre el tema ILE, que sabemos que es una ley, sabemos que desde el fallo FAL, que esto ha tratado que el fallo FAL es como un ejemplo, y que a partir de ahí se han generado políticas de Estado en donde se trata de institucionalizar y de que tengan acceso a las ILE todas las mujeres, pero bueno, sabemos que está todavía bastante discutido y hay mucho rechazo desde el sector de salud, inclusive, a dar respuesta a esto. Nosotros, desde el consultorio, acompañamos a las pacientes en todo digamos, las problemáticas con las que ingresan. O sea, colocamos implantes como métodos anticonceptivos, se les entrega pastillas, también inyectables, gestionamos turnos, tratamos de que asistan a los controles ginecológicos en el caso de las mujeres que han iniciado su vida sexual. Hay muchas que ya son mamás, hay muchas pacientes de 15 años que son mamás, entonces tratamos de, desde este espacio, de saber primero cómo han sido su historia, conocer en qué medio social viven, bueno, tratar de que se sientan lo más cómodos posible y también nosotros poder saber y conocer la historia particular de cada uno de los adolescentes, de las adolescentes, que van con distintas problemáticas. En el caso de las mamás, lamentablemente que son algunas muy chicas, y que esto también en la maternidad forma parte del equipo de adolescencia, donde vemos mamás muy, muy chicas, niñas prácticamente, que es lamentable, pero se sigue viendo. Bueno, trabajamos mucho en este aspecto de llegar a tiempo, porque con la consejería también, para que tengan para que se cumplan sus derechos. Ya conocemos todos lo que pasa en Tucumán y cómo estamos con respecto a esto, a pesar de que hemos avanzado bastante, hay muchísimo todavía por trabajar sobre esto, porque se siguen vulnerando derechos y todavía se ven niñas madres, lamentablemente, así que bueno, ¿qué otra cosa? En el consultorio también estamos dentro de un programa, la policlínica está dentro de un programa que es de prevención, se llama CEPAT, que es un centro de prevención y monitoreo de las enfermedades transmisibles. Entonces, hay días donde los realizan 2 enfermeras, los test rápidos de HIV y para sífilis. En el caso de que salga positivo, se realiza el tratamiento. En el caso de la sífilis y de HIV, se contacta con los familiares, se realiza la contención del paciente y también, y bueno, y se lo deriva al Hospital de Carmen, donde está el Centro de Salud Sexual y Reproductiva, para que inicie el tratamiento. Desde el Centro de Salud Sexual y Reproductiva, ellos están trabajando bastante y creo que se ha avanzado muchísimo en la provincia, a pesar de que tenemos un alto número de embarazos adolescentes. En Tucumán, sobre todo, tenemos índices altísimos todavía, pero bueno, desde el Centro de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia se está tratando de dar llegada y de formar redes, que en eso también es lo que formó parte desde Tarqui Viejo, o sea, redes para que haya efectores, para que se pueda acompañar a todas las mujeres que tengan, que presenten, se las tengan que apoyar y acompañar con respecto a la ILE. Sabemos que la ILE son
es legal, o sea, es la interrupción legal del embarazo por causales, que son 3. Uno es por violación, cuando corre riesgo la vida de la paciente, o cuando presenta, cuando interfiere en la salud integral. En este punto de la salud integral es donde en Tucumán y en todos lados hay todavía como mucha discusión, porque no consideran la salud emocional como parte de la salud integral. Por lo tanto, yo considero de que, o sea, en el caso de nosotros, del equipo, consideramos que la salud emocional también forma parte de la salud integral, por lo tanto, son legales, pero bueno, esto todavía es muy difícil de darle un marco institucional a las ILE, ¿no? A pesar de que se está haciendo esta red que les comentaba, por esto, lo que consideramos que son todas legales. Bueno, la interrupción voluntaria sabemos que está todavía en proyecto de ley desde el año 2018 y que esperamos que sea ley este año. Y bueno, no me acuerdo qué más hacemos en el consultorio, pero hacemos un montón de cosas. Después me pueden ir preguntando y me voy acordando. No sé, creo que ya el tiempo, tengo que dejar espacio para mis compañeros, así que los dejo, después seguimos con las preguntas, si les parece. Muchas gracias, Eli. Ahora seguimos con el segundo eje, que nosotros hemos denominado COVID-19 y vulnerabilidad travesti trans. Y este será abordado por los compañeros Bruno Bazán, Pipo Albano, que son militantes y dirigentes de Tucumán Caperoncha, y además por Claudina Ruconer, quien es docente, artista, activista trans y coordinadora de Loto. Claudina, ¿podés abrir tu micrófono? Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Tenemos un problema porque empezó a llover y la casilla se me viene a pedazos. Cualquier cosa, me avisan si no me escuchan o si hay mucha interferencia, porfa. Bueno. Bien. Bueno, antes que nada agradecerles por el espacio. Para mí la verdad que es muy importante poder tener siempre un espacio de diálogo y sobre todo de visibilidad para lo que nos sucede en el colectivo travesti trans acá en la provincia de Tucumán. Nosotras durante toda esta cuarentena tuvimos millones de dificultades para acceder absolutamente a todo tipo de recursos, tanto económicos como de salud, como alimentarios. La población travesti trans sabemos de que para nosotras, en el 90%, 95% de nosotras vivimos del trabajo sexual, por lo cual la reducción de esas posibilidades a cero nos limitó en absolutamente todo. Y el no poder acceder también a la ayuda del Estado, ya que durante todo este tiempo de cuarentena no tuvimos una cercanía por parte del Estado, para nosotras fue muy tremendo ver cómo iban pasando las semanas, la cuarentena se iba extendiendo, las compañeras empezaban a aparecer cada vez más y con más necesidad, por lo cual también nos resultaba muy complicado poder socorrer a todas. La verdad que la población trans es bastante numerosa y aunque no parezca, aunque no seamos muy habitué de todos los espacios, somos muchas en esta provincia y con mucha necesidad. La realidad que nos planteamos en ese momento fue la de cómo acceder a mínimamente módulos alimentarios, por lo cual tuvimos que buscar refugio y socorro en las agrupaciones civiles, por lo cual acá los compañeros de Tucumán Peronches nos ayudaron impresionantemente, primero consiguiendo mercadería, segundo transportándolas, consiguiendo permisos para llevarle a las compañeras y dejarle en la puerta de la casa, porque también convengamos que muchas de las compañeras tienen situaciones de salud muy delicadas, ya sea por enfermedades crónicas
o por consecuencias de las siliconas modelantes que hicieron que sus cuerpos en este momento estén muy frágiles y delicados, por lo cual necesitan de tratamientos especiales y de cuidados especiales que durante el tiempo de la cuarentena no pudieron conseguir quien se los dé. Sin embargo, los compañeros acá de Les Peronches les pueden llegar a contar todo lo que tuvieron que hacer para poder socorrer, para poder conseguirnos mercadería, hasta que después ya de 3 meses pudimos acceder a una ayuda del Estado, pero después de muchísima gestión. 3 meses donde las compañeras no pudieron acceder a sus tratamientos por VIH, no tenían cómo acceder a lo económico y mucho menos comprar y conseguir cómo alimentar a la familia, ya que muchas de nosotras somos quienes proveemos a nuestra familia de alimentos mínimos y recursos mínimos para sostener una casa. Entonces, la verdad que la cuarentena a nosotras nos pegó muy fuerte, mucho más de lo que ya de por sí nos pega la realidad y la sociedad. Durante todo este tiempo, el Estado estuvo extremadamente ausente de nuestras vidas, de nuestras realidades, y al día de hoy todavía seguimos esperando que se acerquen a preguntarnos qué pasó, o qué pasará, o qué queremos que pase, o qué sucede, o qué sucedió, ya que todavía no tenemos esa cercanía con el Estado. Para nosotras sigue siendo una necesidad básica de que el Estado pueda, de una vez por todas, abrirnos puertas al acceso a eso mínimo que es lo indispensable, que es mínimamente la alimentación. Y durante todo este tiempo de cuarentena no sucedió. Y eso que lo buscamos. Entonces, hasta el momento nos sigue demostrando que las organizaciones civiles siempre vienen a rescatar lo que el Estado deja libre, que se resuelva por obra y gracia del Espíritu Santo, tal vez, pero sin embargo no es así, porque hay personas detrás, hay personas que se expusieron a los contagios, que atravesaron las calles de Tucumán, corriendo riesgos de contraer el COVID para poder llevarle comida o dónde dormir a compañeras que estaban refugiadas en una casa durante el tiempo de cuarentena. Compañeras que no podían salir a la calle de noche a trabajar y que si salían a la calle, la policía las reprimía. Muchas de nosotras terminaron aisladas y presas durante muchas noches en un lugar espantoso por haber salido a buscar el pan mínimamente. Y ahí no hubo nadie que intervenga para preguntar por qué sucede eso, por qué esas compañeras están en la calle. Como también nadie todavía se pregunta el por qué una criatura de 20 años fue asesinada por estar ejerciendo la prostitución durante la cuarentena en la calle. Y nadie más hizo que lamentarse por su muerte, pero no se preguntaron el por qué sucedió eso. Las muertes no tan solo vienen por manos de un homicida, sino también por el sistema, que sigue invisible y seguimos invisibles para el sistema. Y todo esto va a seguir sucediendo si no, como sociedad, empezamos a poner el foco de atención en quienes no tenemos acceso a esos recursos, en quienes no accedemos fácilmente a la salud pública, en quienes no accedemos a un trabajo digno, y que encima cuando intentamos trabajar se nos reprime y se nos mete presa en un club espantoso durante noches muriéndonos de frío. Entonces, insisto que la cuarentena a nosotras no tan solo nos trajo necesidades, enfermedades, sino también esa pata chueca que el Estado todavía tiene y esa deuda enorme que tiene para con nosotras, y nos demuestra una vez más cómo nos ignoran, porque seguimos invisibles ante la mirada de todos. Gracias. Muchas gracias, Claudina. Ahora seguimos con Bruno. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya estoy. Voy a ser breve. Un poco esto que contaba Claudina, para contarle este último año, que ya para mí, yo quiero decir lo que termine, estos balance de fin de año, fue muy duro, con muchas situaciones también positivas, ¿no? Como que se movió mucho el tablero por el COVID y por muchas situaciones. Nosotros este año hicimos mucho trabajo territorial y no era algo que habíamos pensado el año pasado, de hecho teníamos pensado como otro tipo de actividades. Muchos de nuestros compañeros y compañeras son artistas, comunicadores, y teníamos pensando en otro tipo de cosas, y cuando vino todo esto nos dimos cuenta de que faltaba la comida, y nos dedicamos a eso, y después por ese vínculo
nos dimos cuenta que faltaban muchas otras cosas más y continuamos con ese trabajo territorial que también nos hizo vincularnos con políticos y políticas municipales de San Miguel de Tucumán, de La Banda, de Alderete, de Tafí Viejo, y intentamos también, porque en el medio se dio el debate por la ordenanza del cupo laboral en San Miguel de Tucumán, activamos fuerte en ese espacio para que se logre, en conjunto con otras organizaciones del colectivo LGBT, que se logre la ordenanza, y estamos a la espera de que se empiece a implementar. En teoría eso ya está aprobado y debería aparecer antes del año que viene puestos de trabajos concretos para compañeras. Hubo algunos avances, nosotros cuando empezamos a hacer una suerte de censo que no está hecho, y eso es eso da cuenta de lo que le falta al Estado tucumano de trabajar con el colectivo trans, ¿no? Porque no hay ni siquiera hecho un censo mínimo, o sea, ni siquiera se sabe cuántas son las personas del colectivo trans que habita la provincia. Nosotros llegamos en conjunto con otras organizaciones, hasta la última vez que vi ese archivo, a casi 400 personas del colectivo trans, que son a las que llegamos porque estaban en estado de vulnerabilidad, porque necesitaban algún tipo de asistencia. O sea que si contamos a aquellas personas trans que no estaban en esa lista porque tienen trabajo, tienen la suerte de tener contención familiar, pueden haber muchas más, pero eso es todavía un objetivo a realizar. No hay. Otra cosa que nos dimos cuenta que no hay es áreas específicas en el Estado tucumano para el colectivo trans, para la comunidad LGBT en general, pero específicamente para el colectivo trans menos. Lo que había hasta hace poco, el área de diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos, no contaba con personal específico para esa área. Hasta el año pasado hubo un abogado, este año ya no estaba ese abogado, y la Secretaría de Derechos Humanos se hacía cargo de dar respuestas en instancias de reunión y de trabajo, pero no había personal. En el Observatorio de Género tampoco, en las áreas que tenemos referenciadas de género y diversidad, en el Ministerio de Desarrollo Social tampoco había una persona que se empezó a encargar del el ingreso, en el segundo ingreso que hubo de potenciar trabajo. Eso sí es un hecho histórico, una cantidad de compañeras trans que ingresaron al programa potenciar trabajo en el contexto de pandemia, y que eso les permitió tener algo de dinero para comprar comida. Hay un grupo de compañeras que son más adultas y que ya cobraron la pensión por VIH y que no pudieron ingresar, por lo cual no recibieron esa ayuda, y eso también es algo a pensar, que hay proyectos de ley que en Cava se están debatiendo con respecto a reparación histórica, reconocer a reparar, o algún tipo de ayuda para este colectivo trans que vivió la dictadura, que fue violentada históricamente por la policía y por el Estado, y que ahora no va a tener jubilación, no encuentra, que lo único que tienen la mayoría, las que son personas que viven con VIH, es esta pensión. Y que esta pensión, eso también es algo para revisar desde el Estado, inhabilita el acceso a otros beneficios que van surgiendo. Como para ser muy breve, me parece que sí es necesario, urgente, que podamos lograr que compañeras como Claudina, como otras compañeras, puedan tener, de hecho, trabajo en el Estado. De hecho, o sea, esto no se va a modificar si no son las propias compañeras y compañeros que están en esos espacios y que puedan llegar a fin de mes comiendo, con comida, con pagando una vivienda, porque la realidad es esa. Muchos se quedaron sin casa porque vivían alquilando, y si esto no se modifica así en lo concreto, en un espacio, que se abra un espacio y un cupo específico que se empiece a cumplir, no se va a modificar, porque el resto de las estructuras, que eso lo fuimos viendo en el diálogo con los municipios y también con algunos espacios del gobierno provincial, el resto de las estructuras les cuesta mucho todavía. Digo, salvo que vengas con el llamado de teléfono de su jefe, el trato y el maltrato y el destrato y la burla y la cuestión con que los putos sigue estando presente. Que eso claramente es resultado de la falta de capacitación con perspectiva de género y diversidad en el Estado, y se hace muy duro, pero además es esa inexistencia, ¿no? Como yo creo que nosotros estamos como muy contentos de poder haber logrado tener más vínculo con más compañeras. Se armó un grupo de compañeras trans durante la pandemia
mujeres trans argentinas que ahora están entre ellas buscando también estrategias para ayudarse en esto, en alimentos y en ayuda, pero que estemos así da cuenta que estamos muy mal. Que nosotros hayamos tenido que hacer todo esto da cuenta de que todavía la cuestión básica de acceso está muy mal. Y para cerrar, sí me parece importante como algo que nosotros como grupo político venimos debatiendo, que es, bueno, ¿cuál va a ser nuestro rol? Porque pareciera que desde ciertas esferas políticas es más cómodo o más útil tener a organizaciones que realicen este trabajo en vez de institucionalizar esto. Y la verdad que nosotros no queremos estar trabajando, militando de acá al tiempo que dure, acercándole la comida a las compañeras. Queremos que ese derecho a la alimentación esté garantizado de modo institucional, que se aceite todo para que puedan o llevarle a la casa o tener un registro desde el Estado y que además se vea como un derecho y no como algo que vienen compañeros que toman peroncha o cualquier agrupación a darnos esto que es un derecho. O sea, como el camino es eso, como de buscar cómo hacer para que esto se haga institucional y para que podamos discutir el diseño de políticas públicas con compañeras y compañeros trans adentro del Estado y no esta asistencia que hoy en día es necesaria, pero que no debería serlo. Como ahí, hasta ahí. Y esto sigue, fin. Muchas gracias, Bruno. Pipo, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, no voy a hablar mucho más porque me parece que mis compañeros, tanto Claudina como Bruno, ya contaron más o menos la problemática y lo que pudimos hacer como organización social, que además es como muy nueva y éramos un montón de putos militando solo que nos hemos juntado y de golpe, bueno, nos han ido pasando todas estas cosas que Bruno contó y que también dejan en evidencia cuánto falta en cuanto a un montón de cuestiones que a mí desde lo cultural también me pasa. No hay relevamientos en la danza tampoco, en los artistas, cuántos artistas tiene Tucumán, el ente cultural no lo hace. Entonces digo, las instituciones en la provincia están muy en decadencia, me parece. Tanto salud, lo que se hablaba de usar la ILES según si es, lo que decía la compañera, si era salud integral o no, y entonces estar ahí como con la laguna legal a ver hasta qué punto, y me parece que nos tenemos que replantear porque este es un encuentro peronista, hay organizaciones peronistas, entonces como peronista y como parte del movimiento, creo que esto es lo que nos tiene que llevar a una fisura, no una fisura que divida o a una grieta, sino a una discusión de qué es lo que queremos a futuro para esta provincia, que así como está, no puede seguir. Entonces, los que lo estamos viendo, y entiendo el enojo de la Claudina y el dedo acusador ahí al Estado, es porque por ahí nosotros votamos una determinada manera de pensar o de creer en la política y reivindicamos ciertas lideresas, pero no las vemos representadas acá. Entonces tenemos que tener una estrategia, nos tenemos que seguir viendo la cara, y creo que lo importante es encontrar ese camino, ver por dónde es, porque que tiene que cambiar esto, tiene que cambiar porque mejor no va a ser, digamos, seguramente vaya a ser peor. Entonces, simplemente sumar eso y dejar abierto ese deseo. Muchas gracias, Pipo. Ahora seguimos con Celia del Bono, quien es abogada, feminista, litigante, escribana mediadora con perspectiva de género, especialista en Derecho Constitucional y Convencional y coordinadora nacional de CLADEM en las Argentina. Ella nos va a comentar sobre la emergencia sanitaria y la violencia de género. ¿Qué tal, compañeras? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto escucharlas. Bueno, he tenido un pequeño inconveniente, pues no he podido escuchar la exposición de Claudina, pero efectivamente, como ustedes están diciendo, compañeros, hay políticas a nivel nacional que se han ido generando. Yo más o menos he hecho un PowerPoint de todas las políticas nacionales que se han ido generando desde una perspectiva de género y hacia la población LGBT+, pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad? En la realidad, estas políticas públicas no están llegando a las provincias. Entonces, esta es la dificultad con la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque pensamos que el federalismo
de alguna manera nos está funcionando no como tendría que ser, que cada estado tenga su sistema de protección adecuado conforme a las normativas nacionales. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre que las normativas y quizás su aplicabilidad están más bien dirigidas a la provincia de Buenos Aires, de sectores de Buenos Aires, y donde vemos que, si bien es cierto, hubo un gran adelanto desde la creación de la Secretaría del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, con la implementación del número telefónico, del 144 a nivel nacional, que está vigente las 24 horas, un número de WhatsApp específico también se implementó, también se generaron políticas con los distintos sectores, con los distintos gobernadores de las provincias para que vayan dirigido todo a la población de niñas, mujeres y diversidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Estoy totalmente de acuerdo con los que me precedieron en la palabra, que realmente esto no se transparenta en las provincias, y tanto es así que nos encontramos que en las provincias del norte continúa, Tucumán, por ejemplo, es una de las primeras provincias que que está tercera en el índice de femicidios desde que empezó la cuarentena. Con los dos acontecimientos de las niñas asesinadas por el poder patriarcal y machista, que ingresan en consideración que son mujeres, son víctimas, las víctimas más pequeñas de femicidios que hemos tenido. Frente a toda esa situación, no vemos que haya una reacción del Estado, ¿no? No vemos una reacción de decir, bueno, vamos a aplicar con mayor sensibilidad las políticas dirigidas que a nivel nacional están vigentes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay esta asimetría en cuanto a la aplicación de las políticas públicas? Nuestros sectores de mujeres, niñas y diversidad están sumamente desprotegidos, ¿no? Vemos así con la secuencia cómo han ocurrido los femicidios, esto de las niñas, y bueno, te das cuenta, un Estado que tendría que haber estado presente en la búsqueda, tendría que haber estado... bueno, ahí está más o menos, yo no sabía si lo podían... les hice más o menos un PowerPoint de las medidas a nivel nacional. Ahora, lo que está pasando es que estas medidas no se ven reflejadas en las provincias, ¿no? Para esto me parece que también es bueno estos tipos de encuentros, para ver cómo hacer para generar realmente una aplicación de todas estas políticas públicas en las distintas provincias, ¿no? Y las provincias del norte, que son las que más estamos sufriendo esta situación. Así yo les decía primero que en el primer Power, vamos al número 1. Ahí está. Pasemos al 1, o el 2, bueno, sería el 2. Lo que le mencioné recién, la línea 144, que es un servicio de emergencia sanitaria, ¿no? Y se habilitó también un WhatsApp directo, y se generaron políticas específicas con los gobernadores de las provincias para tratar de gestionar una política integral con recursos dirigidos hacia las poblaciones vulnerables, ¿no? En relación a la situación que vivían las mujeres víctimas de violencia, fueron exceptuadas de cumplir el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para que ellas puedan iniciar sus acciones civiles, penales que correspondan para proteger su vida. Y también se articuló con el Ministerio de Seguridad de la Nación para que estos procedimientos de excepción se apliquen en todas las provincias. Luego, con otros ministerios se creó con el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, se crearon protocolos para garantizar a las mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género, ¿no? el inicio de la denuncia. Incluso hay un formulario en la página del ministerio que se lo puede llenar. Si ustedes después pueden entrar a la página del ministerio, hay un link que está para formular la denuncia y está conectada directamente con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio Público, ¿no?
Bien, después se crearon, como les dije antes, se creó un protocolo específico para las mujeres y para las diversidades. ¿Cómo se trabajó a través de la articulación interinstitucional e intersectorial? Se trabajó con acciones en área de género y diversidad de los gobiernos provinciales, a través del Consejo Federal de Ministerio. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, que hay un Consejo Federal de Ministerio, donde el Ministerio de la Mujer de la Nación articuló con este ministerio que están en las provincias, entonces poder acudir a este ministerio para realmente exigir el cumplimiento de esas políticas, ¿no? Porque hay una articulación real y efectiva. Después se convocó al Ministerio de las Mujeres de Género de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, y se armó un comité de seguimiento para analizar la situación de las mujeres víctimas de violencia y las personas LGBTI+. Y con el Ministerio de Desarrollo Social se incorporaron ayudas económicas para las mujeres víctimas de violencia y poblaciones de la diversidad, que se llama Potenciar Trabajo. Luego tenemos que, en relación a los diversos proyectos que se generó desde el Ministerio, se trabajó articuladamente con las mujeres, con organizaciones no gubernamentales, para que estas mujeres sean las promotoras comunitarias y puedan llevar a cabo estos sistemas de protección. Se convocó una reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y también con la oficina de la Corte de las Provincias y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de articular políticas públicas integrales en todas las provincias. También se pidió que se realice evaluaciones en cada una de las provincias de cómo se están atendiendo estos casos de violencia y la situación específicamente de la diversidad, ¿no? Bueno, otras medidas que me pareció importante fue que a nivel internacional la ministra tuvo unas reuniones con la Comisión Interamericana de las Mujeres, con la CIN, y con el Banco de Desarrollo Interamericano. Allí se programaron políticas integrales que tenían que ver con el tema de la ayuda económica para las situaciones con las mujeres y población en vulnerabilidad. Luego, con ONU Mujeres, se han organizado espacios participativos junto a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad no civil, organismos públicos, para intercambiar las experiencias que han tenido los distintos estados de la región en cuanto a la implementación de las políticas públicas frente al impacto que ha tenido el COVID en materia de género y diversidad, ¿no? Esto es a nivel internacional. Luego están las recomendaciones que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se reconoció la importancia del cuidado como derecho y una necesidad. Y esto es un paso fundamental para la igualdad, porque mientras hemos estado en este aislamiento, se vio que las mujeres reforzábamos nuestras tareas de cuidado. Entonces, esto se tuvo en cuenta como un derecho y se han generado como una asistencia para las mujeres que no estaban teniendo un trabajo en blanco o un trabajo que puedan llevar los alimentos y los ingresos y para la subsistencia. Entonces se creó también un beneficio especial para este tipo de vulneraciones en los derechos de las mujeres. Se creó un hashtag cuarentena con derechos para sensibilizar a todas y todas sobre la problemática del tema de cuidado de las mujeres. Y también se hizo una campaña de sensibilización para las trabajadoras, para que puedan hacer uso de las licencias las trabajadoras en casas particulares.
Bueno, luego también tenemos otras medidas, que fue el tema de excluir del aislamiento preventivo, social y obligatorio para que las madres que han estado pasando situaciones de violencia pueden trasladar a los niños y niñas que se hagan el régimen compartido, y bueno, quedaron aisladas también de la normativa del aislamiento. Luego se creó la resolución específicamente para la asistencia a personas trans y transvestis, o sea, articulando comedores, organizaciones de la sociedad civil para la entrega de alimentos necesarios. Se gestionó la incorporación de las personas trans y de la diversidad a programas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, y se buscó con esta medida provocar un ingreso económico y mensual para aquellas personas que no tenían un ingreso real y efectivo, para personas en situación de vulnerabilidad, y en el marco de esta emergencia sanitaria, ¿no? Después también hubo difusión de contenidos culturales para la igualdad de género, para compartir tiempos, para quedarse en la casa, medidas que proveen la participación social, la ciudadanía, dispositivos virtuales, medidas preventivas de protección para la organización, para el trabajo, que tuvo que ver dentro del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, esas medidas están implementadas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y con la recomendación a los gobiernos provinciales y municipales para que se apliquen estas medidas en la emergencia, para que estas medidas lleguen realmente a las provincias. Por todas estas medidas que antes les había mencionado, dentro de los 195 estados que forman parte de la ONU, Argentina es el primer país que tuvo esta política de género destinada a las mujeres y a las poblaciones LGBTQ. Así también el informe destaca que de las 30 medidas que se tomó con perspectiva de género en la pandemia, 18 de esas políticas públicas eran para atajar los efectos de la pandemia y tuvieron sensibilidad para apoyar específicamente a las mujeres y las personas con vulnerabilidades especiales y la diversidad sexual. Y el 60% de estas políticas tuvieron una gran incidencia, digamos, en la mirada, las organizaciones que trabajan justamente con mujeres, con lesbianas, con gay, con trans, no binarias y trans. Entonces, esto nos lleva a la pauta de que Argentina sí está mirando, sí ha tomado medidas con perspectiva de género y destinada también a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero ¿cuál es el problema? Volvemos a lo que han estado hablando los compañeros que me precedieron en la palabra, ¿no? Que no están llegando estas medidas, no las estamos viendo en las provincias. Y lamentablemente Tucumán está primera en el ranking, ya les había dicho, de los femicidios. Tenemos la situación de las víctimas que han llegado a los femicidios. El 65%, una de cada 3 víctimas, había acudido a la justicia, o sea que su problema no fue, el Estado no actuó de manera preventiva. Bueno, los 105 femicidios fueron directos y 4 vinculados a niños, y 2, esta es la estadística nacional, ¿no? Y 2 relacionados a transfemicidio. Entonces, están las leyes, están las políticas, pero ¿qué está pasando? Está pasando que esto le llegue realmente a la población. Entonces, esta es nuestra preocupación. Creemos que espacios de esta naturaleza nos sirve un poco para poder aunar criterios y ver cómo hacer para realmente trabajar para la efectiva implementación de todas estas políticas
dirigida al género y a la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta acá me quedo, quiero escucharlos a ustedes para que generemos un espacio de diálogo. Muchas gracias, Celia. Tuvimos problemas con el Power por internet, me parece, así que no lo pudimos pasar. Bueno, ahora compañeros, compañeras, vamos a abrir el espacio de intercambio para las preguntas que quieran realizar. Pueden levantar la mano con la función de levantar la mano, o también se pueden anotar por el chat, así yo los leo con sus nombres. ¿Alguien quiere preguntar algo? Compañeros, compañeras. Hola, ¿y se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, gracias a tanto las compañeras, a los compañeros que expusieron hoy, con las dificultades, digamos, del día de hoy, que en medio de lo que estábamos trabajando, o sea, en medio que estaban exponiendo, se largó esta tormenta que implica cosas que implica en Tucumán, que son pérdida de luz, internet complejo, que bueno, que hace que el poder hacer esta charla que si no estuviera la pandemia la haríamos en algún lugar, en el caso, bueno, de ser peronista la podríamos hacer en el más ficha ahí en relación a lo que son las políticas de género y las políticas en cuanto que no se van a lograr el Estado, el principal responsable y garante que estas políticas se lleven adelante, ¿no? Primero, bueno, más que nada quería hacerle unas consultas a los compañeros de CAP. Bueno, felicitarlos, por más que nada, el laburo que hicieron lo que vinieron haciendo en la pandemia, de ponerse esto, salir a la calle, buscar a las compañeras trans, acercarles alimentos, o sea, entender la situación. Es un laburo de hormiga y que hay que estar, embarrarse los pies, conocer realidades que capaz que las conocían, las entendían, pero en la situación en la que se podían encontrar. Yo trabajé también, hice territorio, no el tipo de territorio que ustedes hicieron, en relación, digamos, con ese tipo de población vulnerable, sino con situación, digamos, de población vulnerable más en general. Y, o sea, siempre, creo, cuando hice territorio nos tocó hace un par de años atrás, teníamos algo complejo, que había una mujer trans en el barrio, el cual no nos abría la puerta, no nos hablaba, y cada vez que íbamos nos corría, nos gritaba, unas cosas así, que no sabíamos cómo entrar. Y siempre fue costoso, y era una frustración re grande, y la verdad que de mí es una admiración muy grande que ustedes hayan podido entrar, hayan podido llevar las cosas, y sé que es difícil. Entonces, a mí sí me gustaría hacer una consulta más que nada subjetiva, digamos, el sentir, digamos, como militantes, o sea, ustedes, Pipo, Bruno, digamos, que cuando vieron, obviamente, satisfacción, estas cosas nos generan, digamos, genera enojo y genera más ganas de militar y genera más ganas de querer llevar los recursos y de poder tapar las injusticias. Pero ustedes, digamos, ese tipo de experiencia que vivieron, o sea, me gustaría conocer un poquito más, si nos pueden contar un poquito más de esa experiencia más de vida militante de ustedes, digamos, cómo lo vieron como militantes. De una, sí. ¿Quién arranca? Arranca vos, Víctor. Bueno. No, me da risa esto del territorio que contás, que
que te gritaban y que te sacaba de ahí, qué sé yo, no sé, capaz quién era esa persona. Pero bueno, ninguna marica va a gritar más que yo también, así que ahí va a haber una competencia de grito. Y creo que también tiene que ver un poco con eso, en el sentido de que sí sé a dónde vas, que por ahí son... a ver, ¿qué les pasa para mí a las compañeras trans muchas veces que se sienten como utilizadas como en ciertas causas y eso es lo que no tiene que suceder, me parece. Y hay mucha resistencia a veces cuando vamos o cuando vas con cierta bandera, entonces, o cuando querés sacarte la foto. Entonces me parece que tiene que ver también mucho de instruirse y de instruirse, digo, también en el lunfardo del colectivo, en el barro del colectivo, tener las discusiones con el grupo, plantearse con el grupo todo lo políticamente incorrecto para sacarse de dudas, para discutir, para debatir, y tener una lógica después orgánica para el afuera, digamos, para lo que queremos que se vea como grupo. Si bien todos somos, lo que se da en el grupo como muy orgánicamente, es que todos somos putos varones cis en su mayoría. Si bien hay compañeras trans, como la Chicho, como la Sole, que se están acercando, y hay compañeras bisexuales y lesbianas también, pero como que en un principio, y ahí como somos más putos, digamos, maricas, putos peronistas, con todo lo que significa la palabra puto y peronista, digamos. Y tenemos ya ese, no sé, ese barrio hecho, el Diva, entonces sí, tenés que conocerlas a las chicas, tenés que haberlas visto en Diva, las tenés que haber visto en la calle, las tenés que haber visto en DLZ. Como marica también frecuentamos esos ambientes y son lugares en común. Y lo que está, me parece, como pasando también, que esos espacios se están abriendo y que también tiene que ver con el cupo laboral, y porque eso me parece súper importante, el cupo laboral, en lo que genera en esto, digamos. También las chicas no son las mismas chicas de antes y después de la ley del 2012 de identidad, y no van a ser las mismas chicas antes y después del cupo laboral, digamos. Es como que vino en etapas de adquisición de derechos, pero llegó y siempre llega de la mano del peronismo, de la justicia social. Pero creo que no hay como una receta o una manera, creo que hay que apelar a la sensibilidad, un poco también la sensibilidad del cuerpo y del estar con el otro, de empatizar con el otro. Sí, nosotros ahí las primeras entregas de módulos, por ejemplo, la verdad que hemos discutido un montón de cómo hacerlas y de cómo mostrar y cómo dar cuenta también a la gente, porque las primeras 4 en su mayoría han sido de donaciones privadas, de personas que nos depositaban plata, nos llevaban ropa, y de hacer una cadena en grupo de WhatsApp para mandarle a esas personas fotos de la mercadería, pero no fotos de las compañeras, para poder dejar en claro esto, ¿no? De que no es que nadie del Estado ha llegado a las compañeras trans nunca. Es que las veces que se ha llegado como se llega muchas veces a los sectores vulnerados para la foto y se fueron. Entonces de ahí ya hay un resentimiento y hay una bronca súper válida con todas las personas que hacemos política, que en su mayoría somos de la clase trabajadora, de la clase media, de la clase universitaria. Entonces sí, ha sido mucho de mostrar confianza en ese sentido. Hay compañeras que le continuamos dando mercadería cada vez que conseguimos, que están en situaciones no tan extremas, pero que sí las ayuda y que jamás se dieron en ninguna foto. Y hay otras que sí, que después dijeron, sí, yo no quiero sacarle foto, quiero mostrar que estoy, y que también entendieron que había una suerte de reconocimiento y de visibilidad para la política, y ahí empezaron también ellas a agruparse y a pedir y a tener como más visibilidad. Me parece que es eso, como el respeto que lamentablemente, y eso hasta como autocrítica, para quienes venimos militando diversidad de hace años, se les ha faltado, de decir que pasa más de lo que pasa. En Tucumán, por ejemplo, en los medios el año pasado salieron desde la Secretaría de Derechos Humanos, porque de ahí depende el registro civil, notas y cosas diciendo que se respeta la ley de identidad de género,
Y la realidad es que sí se respeta, pero es un quilombo hacer el cambio de registral, y para mujeres trans, adultas, que no han logrado tener acceso a estudios secundarios en su mayoría, la siguen tratando mal cada vez que van. Y se capacitó supuestamente el equipo, y hay una suerte de acuerdo con algunas personas del registro civil, pero el rechazo sigue estando. Y el rechazo del registro civil no es solamente ese, sino que es desde que salen de su casa, porque ser trans de los sectores populares todavía sigue siendo un motivo de burla y de rechazo y de miradita a la mañana en el colectivo, en el microcentro. Entonces, como toda esa situación de lo concreto de la violencia, es algo que hay que entender. A nosotros, yo también me he puteado con varias, vi un momento en el que estábamos haciendo la entrega, siempre intentar que no, me parece que es algo que políticamente lo estuvimos entendiendo mucho este año, y que es que la situación de desunión y de pelea viene de la mano de lo profundamente cultural de la violencia, ¿no? Patriarcal. Desde que ya sabemos que cuando llegamos a un grupo de compañeras, hay una historia entre ellas que tiene que ver con la disputa del territorio, calle, pensado en lo que significa la noche, y lo que significa quién para en qué esquina, y que eso ya son un montón de tejes y de asuntos en los que nosotros no tenemos ni siquiera opinión, porque son los modos en los que están o trabajando en la situación de prostitución, o lo que, como sea que lo veamos desde nosotros, pero que tienen un pasado ahí, que la policía sigue estando muy presente mal, digo, nosotros conocer a compañeros, mientras más conocemos a compañeros, mientras más compañeros conocemos más la vulnerabilidad y el negocio que hay en este estigma, ¿no? Porque las tienen, y sobre todo la política humana en época de cuarentena se puso, como que ajustaron más lo que para ellos significa las compañeras trans, que es una caja chica más. Y en ese sentido se ha vuelto como muy violento. Para mí, a nivel personal, el hacer este trabajo territorial, la verdad que me ha dado, sí, algún tipo de alegría cuando veía que había más compañeras, que las podíamos conocer, que hay muchas tienen muchas inquietudes y ganas, de hecho han ayudado mucho y se han copado con la ordenanza del cupo laboral trans, porque quieren tener acceso a trabajo, en el trabajo en blanco, pero también ha sido de hacerse mierda subjetivamente, porque hay muchísimo todavía por hacer, y me parece que el colectivo LGBT, los putos en la diversidad, hemos dedicado durante muchos años a otras cosas, como muy para arriba, la representación, la visibilidad, en los días del 28 de junio, nos sacamos besos con nuestras parejas en las redes, y hacemos como un tipo de activismo y de militancia que no ha cambiado en nada la estructura más dura de violencia para el colectivo trans, sobre todo de mujeres trans, y sobre todo de sectores vulnerables. O sea, ha sido así como un shock de realidad, que me parece que nos va a marcar, y que a partir de eso también estamos como pensando otras cosas ya, en vínculo con lo que como agrupación pensábamos hacer antes de la pandemia. No sé, yo pensaba más en hacer activismo como hace Antroposex en Cava, como hace Abosex en Cava, y ahora estoy pensando en, claro, ahora estoy pensando en otras cosas. Lo que me pasa que también me parece que pasa con el colectivo trans es que se lo piensa todavía como una otredad de lo heterosexual y no como parte inclusiva de un todo. Y se ve muy claro en esto de que las chicas trans, una de las cosas que por ahí te plantean también como hasta un poco enojadas, es como, no quiero una salud amigable, no quiero una educación amigable, no quiero una escuela distinta, o sea, por más que está sucediendo, tiene que suceder porque sabemos que bueno, el patriarcado es muy violento, pero pretenden ese lugar de igual a igual, digamos. Yo le quería hacer una pregunta a la compañera de CLADEM, que habló del Consejo Federal de Ministerios, que la verdad no lo habíamos escuchado nombrar con el compañero Bruno, y le quería preguntar qué me podía contar de eso. Bueno, esto se ha creado justamente ahora por la pandemia, ¿no? El Consejo Federal está en el Ministerio de la Mujer de la Nación, y a la vez está integrado por cada una de las provincias, una representante de cada una de las provincias,
que me parece que en la provincia de Tucumán es la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, ahí tenemos una herramienta muy importante donde podemos indagar a ver qué aplicación, cómo está, porque por allí se están bajando las políticas nacionales, ¿no? Y bueno, esto forma parte también de la falta de capacitación y sensibilización en el género, de no poner, porque esta herramienta tan importante tendríamos que tener conocimiento todos nosotros que estamos militando y que estamos trabajando en el territorio, ¿no? Entonces es muy interesante que veamos cómo hacer para articular con esa secretaría para trabajar y ver qué política, cuáles son las políticas efectivas que están vigentes en la provincia, ¿no? Porque el desconocimiento es una de las barreras que nos impiden llegar al disfrute de que en la provincia realmente, o sea, nosotros tenemos que reclamar los derechos los tenemos, están. Lo que pasa es que acá en Tucumán no hay una sensibilización, capacitación, no hay nada que tenga que ver con nuestros derechos, y bueno, el deber nuestro es ir a exigir el cumplimiento. Por ahí viene la cosa, ¿no? Es empoderarnos, tener conocimiento y trabajar con eso. Yo me comprometo a hacer las averiguaciones en la Secretaría de Derechos Humanos y se los voy a dejar a las compañeras para que ustedes articulen con ellas. ¿Qué les parece? Me parece muy, muy importante que puedan ustedes tener esta herramienta, conocer cómo funciona y bueno, porque lo que no se ejerce se lo pierde, ¿no? Y bueno, y cuanto nosotros menos conozcamos de nuestros derechos, mejor para ellos. Entonces no le demos con el gusto. Tenemos que cambiar esta realidad en Tucumán. Están todos los instrumentos para que lo podamos hacer. Hay un ministerio que se ha creado por nuestra militancia, compañeros, porque esta es la verdad. Nosotros hemos creado esos espacios, bueno, para que estén sentados ahí compañeros y bajen estas políticas. Bueno, ahora nosotros tenemos que reclamar, tenemos que empoderarnos de los derechos. Por ahí viene la cosa. Me comprometo en averiguarte, compañero, y le pongo en contacto con las chicas para que articulemos, para que ustedes articulen como organizaciones, porque justamente está creada para eso, y no tenemos conocimiento, fíjense. Bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora continúo con las preguntas. Sofía, ¿querías preguntar algo? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras que se han sumado hoy. La verdad que he entrado medio tarde porque he tenido un problemita con el diluvio. Yo lo que quería preguntar, no sé, a Eli, que la veo por ahí, ¿cómo está la Elisoria? Le quería consultar una pregunta como, bueno, por la situación de la ILE en estos tiempos pandémicos, y una pregunta más específica respecto a tu percepción de por qué hay una negativa o por qué hay una resistencia de esa manera por parte de la comunidad médica a efectivizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, si vos crees que tiene que ver con una presión por parte de algunos sectores de poder, o si tiene que ver con una idiosincrasia propia del sector médico. ¿Cuál es tu percepción respecto de eso? Eli, tenés el micrófono silenciado, así que no se te está escuchando. Ahí está. Hola, Sofía, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo creo que sí es por una cuestión de idiosincrasia. Es muy difícil el tema de que se pueda implementar, de que se la pueda institucionalizar, tanto en la maternidad como en todos los centros médicos. Creo que es por una cuestión ideológica, y la comunidad médica, sobre todo la mayoría, se oponen, sí, se oponen, incluso no consideran esto que yo les hablaba de uno de los causales de la ILE, que es cuando afecta la salud integral. O sea, hay muchos que, a pesar de eso, conociendo y conociendo de los casos en particular, como de muchas niñas o
o incluso hasta casos de violación que nadie pone en discusión de que le corresponde, o sea, que tiene su derecho a la interrupción. A pesar de eso, son objetores de conciencia, digamos, la gran mayoría. Entonces, hay pocas personas que lo pueden hacer, digamos, tanto en el hospital como en todos lados, a pesar de que sea legal y todo, es por una cuestión más bien ideológica, hay demasiada resistencia. Respecto a este punto en particular de la salud integral, la mayoría no considera que afecta a la salud integral en muchos casos, entonces, bueno, se oponen desde ese lugar, y por eso es que se trata de hacer una red y que en que cada sector por lo menos haya algunas personas, algunos efectores, para que se pueda implementar y que se le pueda dar un marco institucional. Con respecto a la pandemia, también se ha visto muy afectado, o sea, estamos en todos lados, desde el programa de salud sexual y reproductivo de la provincia, está muy afectado porque, primero, que faltan insumos para todo, tanto para los métodos anticonceptivos y todo, a pesar de que se está tratando de llegar a todos y de abastecer. Con la pandemia sí ha empeorado muchísimo, esto sí se ha visto afectado, y también la medicación para las ILES también. O sea, no sé si te he contestado, Sofía, pero bueno. Muchas gracias. Sandra, ¿quieres preguntar algo? Abre el micrófono, sí. Sandra. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha bien. Bien. Sí. Bueno, yo me había quedado pensando en relación a esto que planteaba Celia, en relación a quién sería en la provincia, ¿no?, quien está encargado de poder bajar estas políticas, ¿no? Y ella mencionaba la Secretaría de Derechos, pero bueno, yo tengo entendido que en la provincia sería la Secretaría de la Mujer, que está a cargo de Cuchi Carrizo, quien se debería encargar, ¿no?, de bajar estas políticas, ¿no? Sí, creo que sería bueno. Lo que pasa es que la Secretaría de Derecho depende de ahí de la Secretaría de la Mujer, ¿no es así? Depende jerárquicamente, me parece que la relaciona, pero sí, efectivamente, claro, la Secretaría de la Mujer tendría que implementar esto, pero la que articuló es la Secretaría de Derechos Humanos. Bien. Y bueno, me parece que eso es algo que sí es necesario, ¿no?, como poder exigir que se implemente lo antes posible. Desde que comenzó la pandemia, que yo estuve al tanto bueno, de que se iba a implementar, por ejemplo, entre otras medidas, esta ayuda económica para víctimas de violencia de género, ¿no?, por el trabajo con... yo trabajo en el primer nivel de atención en Las Talitas, en la Villa Mariano Moreno, y por el contacto con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Las Talitas, ¿no?, supe que tiene un equipo muy bueno, pero muy pequeño, que no da abasto para la cantidad de demanda que tiene, y ellas me habían comentado ya al inicio de la pandemia, ¿no?, y habían confeccionado un listado, ¿no?, donde estaban incluidas varias mujeres con las que yo trabajo en esa zona. Al inicio de la pandemia y hasta la actualidad no hay novedades de que se haga efectivo, ¿no?, esa ayuda económica. Bueno, sabemos que estas mujeres están pasando situaciones, ¿no?, como muy tremendas. Bueno, ya han pasado muchos meses, ¿no?, es mucho tiempo ya. Bueno, entre otras medidas, ¿no?, pensaba en eso, me acordaba, digamos, como de que está pendiente, ¿no?, y estas mujeres están ahí esperando esta ayuda económica, que esta específica, que es para víctimas de violencia de género, entre otras, ¿no? Pero miren ustedes que la inmediatez que requiere este tipo de asistencia, de medidas, y no puede ser que estemos a 6 meses de la pandemia, 7 meses, que no haya respuesta, ¿no?
la verdad que hay que activar porque están los mecanismos, o sea, está articulado desde la nación hacia la provincia. Ahora, de la provincia a los sectores, a las organizaciones, no se ha roto esa vinculación. Entonces tendríamos nosotros como organizaciones que trabajar en esto, ¿no? De tener conocimiento, de ir a preguntar, por ejemplo, la asistencia a mujeres víctimas tiene que ser inmediato, 24 horas a lo sumo. O sea, no podemos estar en medio de la pandemia, 6 meses de la pandemia, y que no haya una respuesta del Estado. Entonces ahí tendríamos que presentar nota, ver de alguna manera cómo llegar a la nación. También estoy pensando en voz alta, ¿no? Con alguna nota de organizaciones diciendo que en nuestra provincia no se está aplicando tal y tal política, ¿no? Que, por ejemplo, las ayudas económicas, el Consejo Federal, cómo está funcionando, qué es lo que hay, cuál es la cantidad de dinero que está recibiendo, a dónde lo están enviando los dineros, desde cuándo han venido los dineros. Por ahí también preguntar por dónde ingresa ese dinero, porque a veces no entra por quizás directamente por la Secretaría de Hacienda, sino entra por otro ministerio. Entonces averiguar el trayecto del dinero y a dónde va ese dinero. Porque de esto se trata también, compañeros, del tema del presupuesto, que nosotros tenemos que reclamar, que sabemos que hay un presupuesto destinado a nuestra población y que ese dinero no está llegando. Entonces, ¿a dónde se está quedando? Va a decir, no, bueno, lo que pasa es que no hay nota, bueno, lo hagamos, sabemos que existe y veamos el tránsito que ha tenido estos fondos para ver a dónde están realmente, ¿no? A dónde lo han destinado. O si no hay un destino todavía, insistir para que se le den a los compañeros que están en situación de vulnerabilidad. Esto es inmediato, no podemos demorarlo en el tiempo, y eso lo tienen que saber los funcionarios del Estado. Tiene que haber un Estado más sensible, con perspectiva de género, y bueno, y si no está el Estado sensible, vamos nosotros a sensibilizarlo al Estado, ¿no? Quizás con un poco mayor de activismo, por ahí por estos medios de internet se puede entrar a hacer investigación. Ustedes que son más jóvenes, que pueden, porque nosotras hemos pasado por esta etapa y estamos volviendo, así que ustedes pueden hacer una investigación concreta, porque si hay fondos, si hay destino, si hay articulación con la provincia, no está llegando a la gente. Este es el problema. A mí, con respecto a eso, me gustaría comentar que nosotros hemos trabajado, y la verdad que el equipo que tiene la Secretaría de la Mujer es muy bueno, y han estado, en la medida de lo posible, trabajando muy bien, y un equipo formado. Y me parece que pasa mucho eso, ¿no? Como esta tensión en el Estado tucumano, de que los espacios para atender a las poblaciones más vulneradas son los espacios con menos trabajadores. Y que por ahí las exigencias, cuando se hace una exigencia desde las organizaciones, se hace una exigencia como por fuera, digamos de algún modo, lo que termina haciendo eso es como una sobrecarga de laburo para la poca gente que ya está laburando, y hacer un inicio de algo, un cómo sí. Y que, de hecho, digo, en Tucumán nosotros tenemos, como provincia, con una universidad centenaria, y con un movimiento feminista y de diversidad muy fuerte, compañeros y compañeras súper calificados y calificadas para ocupar esos puestos de trabajo y darlo todo, porque además de ocupar de trabajar es poner el cuerpo, el alma, la militancia ahí, pero eso no termina abriéndose nunca. Digo, si nosotros podemos ver en el Observatorio de Género, en la Secretaría de la Mujer, en el Ministerio de Educación, en el programa de ESI, en la mayoría de los espacios donde se ven temas que atienden a lo que nosotros nos convoca hoy, no hay trabajadores, trabajadoras, por lo menos con una cantidad mínima que dé respuesta a la exigencia más urgente. Y eso no sé cómo se hace, no sé cómo se hará, pero sí me parece que es algo como un detalle, ¿no? No es solamente que esa área, esa dirección, diga, sí lo vamos a hacer, sino que podamos decir, bueno, ¿y con qué gente? Y que esta gente, la gente que está formada, capacitada, la gente que viene haciéndolo, quizás incluso por fuera, pueda tener reconocimiento. Es como inexplicable, no sé, ahora Claudina, porque en todo caso no se pudo conectar, pero que ella
habiendo participado en instancias de formación, de capacitación en Nación, porque en Buenos Aires le consiguieron las compañeras de mujeres trans argentinas algunos trabajos durante estos años para poder seguir formándose, no tenga nada, ningún espacio en el estado tucumano. Y pasa eso, ¿no? Como termina siendo, cuando hay mucha presión para que se haga, un cómo sí, porque hay 2 o 3 compañeros y compañeras trabajadores dándolo todo y no se llega. Bueno, muchas gracias. Milay, ¿quieres preguntar algo? Ay, hola, ¿cómo están? Bueno, yo en un principio, hola a todos, también llegada con la cámara prendida recién y pasada por agua y más o menos en la misma que todos. Así que primero saludarlo y un poco en realidad mi pregunta iba orientada a la compañera de clave y me parece que recién ha habido una respuesta. Yo, sobre todo después de lo que ha pasado con los ambos 2 casos, Abigail, con tener que ve que hay vecinos encontrando un cuerpo de una niña antes que el propio Estado, que hay vecinos tomando decisiones antes que la justicia llegue, o sea, como el desmadre violento que acabamos de vivir como provincia y con desde todo ese desánimo hablo, la verdad, que mi idea era preguntarle justamente también, y era algo que habíamos charlado con las chicas, ¿qué pasa para que el Estado, qué tendría que pasar y cuál es la lectura que hace Claden para que el Estado pueda dar respuestas también más inmediatas a esta situación? Yo sí creo que hay falta de voluntad política y eso es claro y me parece que lo veo no solamente desde una lectura ajena, también me toca trabajar dentro del Estado y indiscutiblemente es un espacio donde hay que remar en dulce de leche, donde los recursos son siempre escasos, donde cuesta un montón, da un montón de discusiones, pero también me parece que el hecho de que haya más recursos a nivel nacional no necesariamente repercute en que nosotros estemos mordiendo nada de eso. De hecho, la referencia nacional que tiene el espacio donde yo hoy trabajo es un espacio sumamente porteñizado y que da mucho la espalda a lo que pasa a las realidades del interior del país, y eso es indiscutiblemente como una súper barrera para trabajar, y como dice Bruno un poco, es uno darlo todo, pero hasta qué punto, porque uno también se termina sintiendo solo, y si bien estos espacios de encuentro son reconfortantes, perdón, bueno, lo cierto es que mañana a las 8 de la mañana tenemos que estar dando la cara en las instituciones, y que las instituciones están devastadas, que también venimos de 4 años de macrismo, que también estamos en una situación sanitaria complicadísima. Entonces, en ese marco yo sí quería preguntar a la compañera de Claden cuál es la lectura que hacen en relación a la falta de inmediatez de esa respuesta justamente, y si tiene que ver solamente con una falta de voluntad política, también están viciados los vínculos y seguimos quedándonos muy a gamba con un supuesto federalismo que no es tal. Me gustaría escuchar cuál es la lectura que hacen sobre eso. Gracias. Pues sí, evidentemente, claramente el Estado acá está siendo responsable de todas las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos. Ya sabemos estos 2 casos de las niñas, pero también vienen otros casos, otros hechos de abusos policiales, de asesinatos. Entonces, nosotras estamos muy preocupadas porque pensamos en todo el norte, o sea, cuanto más te vas dirigiendo hacia el norte, mayor es el poder patriarcal que tiene un Estado donde no está sensibilizado en la problemática. Y bueno, y centrándonos concretamente en la provincia de Tucumán, el problema grave es que, miren, Tucumán es la única provincia que no se ha adherido a la ley de educación sexual y procreación responsable. Tucumán es la única que se ha adherido a la ley Micaela, que ni siquiera se ha adherido. Han aprobado su propia ley y creo que han hecho 1 o 2 capacitaciones para la foto y nada más, ¿no? Fíjense en ustedes la gravedad del hecho que no haya personas capacitadas en la comisaría con los policías, que son los primeros oficiales del Estado que toman contacto con la comunidad, que están más relacionados con la comunidad y que tendrían que estar muy capacitados en la perspectiva de género, que tendrían que estar muy sensibilizados con la problemática, sin embargo, todo lo contrario, ¿no?
Entonces, pasa lo peor, lo que no tendría que nunca haber pasado en un estado presente, porque si el estado hubiera estado presente en las dos niñas, por ejemplo, la niña que, de San Cayetano, la madre confesó que venía siendo víctima de violencia y hacía muchísimo tiempo, y que vivía siendo amenazada por la pareja, y que ella no reclamaba pues sabía que nunca pasa nada. Y esto es verdad, compañeros. Nunca pasa nada. Las mujeres van a hacer las denuncias en la justicia o en la comisaría y resulta que no encuentran la respuesta adecuada. Entonces, ¿qué hace la mujer? Recibe una nueva vulneración que ya se convierte en una vulneración institucional y vuelve peor a su casa, ¿no? Con el riesgo de que si se llega a enterar a su pareja que ha pretendido denunciarlo, quizás sea más grave, porque la violencia siempre va increciendo. La violencia, o sea, nunca es en el primer golpe, ¿no? El primer golpe hay que pararlo. Cuando sucede el primer golpe hay que pararlo. Pero la violencia, como este Estado patriarca no sabe que hay mucha impunidad, entonces ellos avanzan con la violencia y terminan en los hechos fatídicos que hemos conocido, y a la hora de la verdad nunca pasa nada, porque estos también crímenes quedan impunes. Entonces hay muchísima preocupación desde las organizaciones de derechos humanos, incluso el linchamiento de estas personas también está demostrando un Estado ausente, ¿no? Entonces es la pregunta que nos hacemos, ¿qué más tiene que pasar para que este Estado reaccione? ¿Qué más nos tienen que hacer? O sea, ser mujer, ser niña, ser de grupos de vulnerabilidad, transitar por determinados lugares, ser de la diversidad, acá es sinónimo de peligro, o sea, porque no podemos transitar por nuestras calles. Esta es la verdad, compañeros. Entonces yo creo, y a la vez también, personas que se ponen el nombre de peronista, de kirchnerista, lo que fueran, y que, bueno, nosotros sabemos que no lo son porque el pensamiento que tienen, ¿no? Porque sabemos, acá en la legislatura, por ejemplo, a pesar de tener bloque mayoritario del PJ, no se nos aprueban las leyes que tienen perspectiva de género. No hay perspectiva de género. Entonces nosotros, como militantes de un partido mayoritario que somos, que trabajamos también para que estas personas lleguen a sus lugares de poder. Entonces, bueno, acá tenemos que hacernos una autocrítica, ¿no? ¿Por qué sentamos gente que no tiene compromiso con la comunidad? ¿Por qué en esos lugares hay gente que no tiene sensibilidad, que no tiene empatía y que no tiene ganas de tenerla? Porque esto es así, compañeros. Ellos quieren mantener el statu quo. Entonces yo creo que estamos viviendo una crisis de representatividad. No hay una representatividad sustantiva donde estamos nosotros, todos los colectivos incluidos, todos estos derechos que los hemos ido consiguiendo en base a lucha, no están acá representados. Acá el compañero dijo antes, acá hay militantes que nunca han sido ni siquiera mencionados para ocupar unos lugares, que son los que podrían estar con el compromiso social y poder realmente llegarle a la gente, porque esto es lo que necesitamos. Entonces, me parece que también tenemos que hacernos por ahí, sentarnos, conversar cómo trabajar desde la militancia para que lleguen compañeros comprometidos, compañeras, compañeros comprometidos, personas de la diversidad, para que estén ocupando esos espacios, ¿no? Hay una crisis de representatividad muy grande en la provincia, en todas las provincias del norte, hay muchísimo caudillismo. Fíjense ustedes que acá en la provincia de Tucumán hace, qué sé yo, más de 20 años están las mismas personas como dando vuelta un poco ahí en los espacios de poder, y bueno, es hora que la militancia despierte y empecemos a trabajar políticamente para que esos espacios vayan los compañeros, para que no estén ocupados por estas personas, porque así nunca vamos a poder cambiar el statu quo de las cosas. Y esto es muy grave porque estamos hablando de la vida y de la muerte, estamos hablando de nuestras niñas, estamos hablando de nuestras mujeres, estamos hablando de nuestra diversidad, estamos hablando de una sociedad que está profundamente dolorida y partida por la mitad con lo que está pasando, ¿no? Entonces, son buenos estos espacios porque nos permiten una reflexión y ver cómo hacer para trabajar en el futuro, que no vuelvan a seguir pasando estas cosas, exigiendo más del Estado, ahora del statu quo como están las cosas, pero a la hora de emitir nuestro voto también creo que tendríamos
que tener una conciencia muy, muy crítica o por lo menos de exigir un compromiso, ¿no? De exigir un compromiso, de cumplimiento, por ejemplo, el tema del acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo. No puede ser que acá en la provincia haya objetores de conciencia y en el Estado, cuando lo dice concretamente la normativa vigente, que si hay una persona que es objetor de conciencia, tiene que el Estado garantizar que haya otro no objetor de conciencia para que la mujer pueda acceder a su derecho. Sin embargo, esto no está pasando, lo vemos. Nosotros hemos trabajado el caso Lucía, ustedes han tenido tanta repercusión y bueno, no les importaba ver una niña sufrir, realmente una tortura fue lo que vivió esa niña, y un Estado que se apropió del cuerpo de una niña pobre, ¿no? Y con falacias y con mentiras, iba transcurriendo el tiempo para ver si la hacían maternar, ¿no? Y bueno, también son cosas muy graves, y esto también ha pasado en la provincia de Tucumán. Entonces, bueno, tenemos que nosotros como organizaciones de derechos humanos reflexionar muy profundamente sobre esto. Y ahí me quedo porque no tengo una respuesta inmediata, pero es tremendo lo que nos pasa. Está bien, gracias compañera. Sí, creo que estamos todos buscando la respuesta. Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros, a todos los participantes y a los expositores y expositoras. ¿Quieren prender las cámaras un ratito si sacamos una captura de pantalla? Ahí vamos. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por haber participado. Queríamos agradecerles. Estuvo muy bueno el espacio. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Yo también quiero agradecer a todos ustedes, es un espacio hermoso, maravilloso, que podemos seguir construyendo muchas cosas importantes. Creo que espacios como estos nos hace falta. Ahora es nuestra forma de militar acá con estos espacios, así que yo las felicito, las quiero muchísimo, y bueno, vamos adelante, compañeras, que hay mucho trabajo todavía, hay que cambiar muchas realidades. Así es, muchas gracias a todos y a todas, a todos. Y bueno, y sí, a seguir trabajando, a seguir tratando de generar conciencia, con esto de que hablábamos de los objetores de conciencia que decía la compañera de CLADEM, es una realidad, no se está, digamos, cumpliendo esto de que en cada servicio hayan objetores, pero bueno, hay tan pocos médicos que no sean objetores de conciencia que la verdad que es muy difícil, y por eso nos toca militar mucho para generar una conciencia y que esta realidad cambie y que dejemos de lamentar tantas niñas madres, entre otras cosas. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Cerramos aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, hasta la próxima, un gusto. Chao a todos.